hoy vamos a revisar la guía de práctica clínica y para este día revisar esta guía que es la guía de hiperglicemia en pacientes adultos hospitalizados en salas no críticas, que es una guía de la Sociedad Endocrinológica de Oxford. Entonces esta es la agenda que vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a hablar sobre una introducción, el desarrollo de las guías, unas definiciones para poder entender la guía. Vamos a hablar específicamente de 6 preguntas. Ellos resolvieron 10, pero vamos a como ahondar un poquito más en 10 preguntas, que una es sobre el monitoreo de la glucosa continua en pacientes hospitalizados, entonces el tratamiento de no insulina versus la insulina en pacientes hospitalizados, la otra es insulina por horario versus el esquema de corrección, la otra es la infusión de insulina subcutánea continua, más conocida pues como terapia bomba, la hiperglicemia por el estrés, el enfoque del paciente con diabetes y nutrición enteral. Vamos a mencionar las otras 4 preguntas que hice en la guía, un resumen y vamos a hacer la evaluación de la guía. Entonces, para iniciar, es importante mencionar que el 25% de los pacientes hospitalizados tienen diabetes, pero hasta un 25% de las personas hospitalizadas experimentan hiperglucemia, que es definido como una glucosa mayor de 140 miligramos por decilitro. Esto es al azar, no mencionan que sean ayunas, preprandiales o postprandiales, sino que sean más de 140. Ambas son asociadas con estancias hospitalarias prolongadas, un aumento en la incidencia de complicaciones, discapacidad y incluso discapacidad después de la acta hospitalaria. Y ahí fue que se crearon algunas metas en las cuales se mencionan que el paciente hospitalizado, la glucosa debe estar entre 100 a 180 para mencionar los resultados adversos anteriores. La última guía que actualizó esta sociedad fue en el 2012, sin embargo, desde este año para acá, pues del 2012 para acá, 10 años después, han salido nuevos datos, nueva tecnología en pacientes con diabetes, entonces por eso ellos quisieron pues como actualizar esta guía. Y además hay una amplia variabilidad en el manejo del paciente con diabetes o hiperglicemia intrahospitalaria y por eso también pues como muy importante intentar puntualizar un poquito el manejo de estos pacientes. ¿Cómo se desarrolló esta guía? Entonces esta guía utilizaban el método Gray para todas las recomendaciones, se reunieron 11 expertos de endocrinología, medicina interna, atención primaria, enfermería, y aparte de eso habían 2 expertos extras que eran los que lideraban las revisiones sistemáticas y los metaanálisis y los que asesoraban sobre la metodología y el desarrollo de las complicaciones. Como les mencioné al ingreso, realmente se priorizaron 10 preguntas, habían una lista de preguntas y ellos escogieron 10 de acuerdo a una encuesta y a una discusión, pero para efectos prácticos de hoy analizaremos solo 6 preguntas. Es decir, una búsqueda sistemática que se realizaron en julio del 2020 y actualizaron en diciembre del 2021. ¿Cuál fue el objetivo de ellos? Entonces fue abordar áreas emergentes que son específicas de pacientes adultos hospitalizados en áreas no críticas con diabetes y o hiperglicemia. La guía va dirigida a todos los profesionales de la salud involucrados en la atención hospitalaria de este grupo de pacientes y no incluyeron evaluación de meta glucémica, ni manejo de glucosa intraoperatoria y posoperatoria, ni la hiperglicemia en paciente con nutrición parenteral total, ni tampoco el manejo y la prevención de la hipoglucemia. Entonces, para entender esta guía es importante mencionar este cuadro que ellos pues como que nos ponen inicialmente de la guía y es muy importante mirar que es los niveles de certeza o la evidencia de certeza. Entonces, cada circulito representa ya sea alta, moderada, baja o muy baja. ¿Y qué vamos a mencionar acá? Que realmente, como les voy a mostrar como en el transcurso de la charla, la mayoría de recomendaciones fueron bajas o muy bajas. Solo hay una recomendación que es moderada, que ya ahorita pues como que se las muestre. Espérenme un momentico, yo haciendo a los profes de endocrinología que ya llegaron. Bueno, bueno, ellos hicieron estos niveles de certeza y continuaron eh, con la fuerza de recomendaciones. Entonces, para eso utilizaron el número 1 o el número 2. El número 1 son fuertes recomendaciones y el número 2 son recomendaciones condicionales
que como vemos acá, probablemente pues el peso del beneficio es más que el riesgo. Vamos a tener unas definiciones que ellos nos mencionan en la guía para entenderla, y uno es lo que es el esquema móvil de insulina. Entonces, el esquema móvil de insulina es una terapia con insulina en la cual un análogo de insulina de acción rápida o regular es administrada sin tener en cuenta el momento de la comida. Por su parte, la insulina de corrección es basado en lecturas previas a la comida o intervalo cada 4 a 6 horas si el paciente no tiene vía oral. Esas definiciones son muy importantes porque hay una pregunta específicamente sobre la insulina de corrección en las que muchos artículos no especifican si era realmente una móvil o una corrección. Entonces, digamos que hay una evidencia débil, especialmente partiendo de las definiciones. Lo otro es la terapia de insulina por horario, que es una combinación de insulina basal de larga o intermedia acción con prandial o corta acción previo a las comidas, o una basal con corrección cada 4 a 6 horas. La terapia de insulina basal bolo, que es una terapia de insulina basal con prandial y con corrección, y el conteo de carbohidratos, que es el método usado para calcular la dosis de insulina, en la cual una unidad de insulina se aplica una unidad de insulina por cada 15 gramos de carbohidrato consumido. Entonces, esta es la tabla que ellos nos mencionan de las preparaciones de insulina para entender pues como la guía. Entonces, hay unas muy rápidas, la corta, la intermedia y la de larga acción. Ahora sí vamos a entrar a la guía con las preguntas. Entonces, la primera pregunta que ellos se hicieron es sobre el monitoreo de la glucosa. Entonces se mencionaba si es mejor el monitoreo continuo de glucosa con confirmación de glucometría, si se va a hacer un ajuste de insulina versus la glucometría. Entonces ellos lo que nos dicen es que los adultos con diabetes tratados con insulina con alto riesgo de hipoglicemia se sugiere el monitoreo continuo de glucosa con confirmación de la glucometría para ajustar la dosis de insulina, más que la glucometría sola cuando el recurso y el entrenamiento están disponibles. Entonces, como les expliqué al inicio, es una recomendación condicional y es una recomendación baja. ¿Qué consideran ellos alto riesgo de hipoglicemia? Entonces, aquellas pacientes mayores o iguales de 65 años con índice de masa corporal menor de 25, una dosis de insulina total mayor o igual a 0.6 unidades por kilo, enfermedad renal, enfermedad hepática, accidente cerebrovascular, malignidad activa, enfermedad pancreática, falla cardíaca, o pacientes que ya hayan tenido hipoglicemia o alteración de la conciencia por hipoglicemia. Esto no aplicaba si ya tenía, si tiene infección de la piel extensa, hipoperfusión, vasopresor, o a veces hay unos medicamentos que interfieren con las mediciones de sus monitoreos continuos de glucosa, como es el acetaminofén cuando se da más de 4 gramos al día, la vitamina C y la hidroxiuria. Entonces, ¿de dónde ellos eligieron o cuáles fueron algunos de los estudios que ellos tuvieron en cuenta para dar esta recomendación? Este es uno de los estudios que ellos tuvieron en cuenta, en cuál es un ensayo clínico controlado aleatorizado que incluyeron a adultos con diabetes mellitus con insulina ambulatoria, estaban hospitalizadas más de 72 horas y tenían alto riesgo de hipoglicemia definido como ellos lo definieron. Acá no incluyeron pacientes diferentes a otras diabetes mellitus que no fuera la tipo 2, pacientes que tuvieran embarazo, que tuviera alguna discapacidad cognitiva, alteración de la conciencia. Todos tenían tratamiento con insulina, la vasoalbolo de 80% de la dosis total diaria, y si no tenían vasoalbolo dependía de la glucometría, la dosis de la misma. Y hacían alertas cuando la glucosa estaba menor de 85 o mayor de 400 miligramos por decilitro. Este es específicamente el monitoreo que ellos utilizaron, el que ven en la diapositiva, que lo que incluso tenía la posibilidad de administrarse en el cuerpo del paciente, y por medio de Bluetooth llegaba al puesto de enfermería, y cuando habían alertas las enfermeras pues sabían ya si estaba menor de 85, 400, e incluso ahí se miraba cómo se comportaba la glucosa durante la hospitalización. Esta era la tabla 1 de ese estudio, en la cual, como vemos, la mayoría eran pacientes relativamente jóvenes, 68, pues no eran tan adultos, 68 más o menos 10 años. La mayoría tenía más de 3 factores de riesgo para esa hipoglicemia, las que ya les mencioné, y la principal causa de admisión fue enfermedad cardiovascular.
¿Qué resultados vieron ellos? Entonces ellos vieron que realmente el monitoreo continuo de glucosa se asociaba a una a posibilidad de tener menos eventos de hipoglicemia, definido como menor de 70, y de hipoglicemia clínicamente significativo, que es definido menor a 55, aún más. Además, ellos encontraron que los pacientes que tenían hipoglicemias nocturnas, era más fácil usted encontrarla con el monitoreo continuo de glucosa que los que no, y tenían un porcentaje más bajo de hipoglicemia, o sea, el tiempo en que quedaba el paciente en hipoglicemia era menor con el monitoreo continuo de glucosa que en los que utilizaban glucometría. Entonces, por eso ellos concluyen que el monitoreo continuo de glucosa con protocolo de prevención de glucosa conjunto con una disminución condujo a una disminución de hipoglicemia hospitalaria con una reducción del riesgo relativo de un 60.4%. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Que eran a menos de 100 pacientes. No se menciona realmente el tiempo de seguimiento, solo dicen que eran pacientes que estaban hospitalizados más de 72 horas. Este estudio realmente fue un análisis intermedio, porque ellos habían calculado más tamaño, pero debido a la pandemia, pues disminuyeron esto, y es donde encontraron evaluación de eventos, pues no mencionan evaluación de eventos adversos con el monitoreo continuo de glucosa, ni tampoco el beneficio o incluso cómo se sentía el personal de enfermería con estos aparatos. Este fue el segundo, ese fue uno de los otros estudios que ellos incluyeron también, pues como para hacer su recomendación. Fue un estudio realizado en California que incluyeron también pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que tenían una glucosa sérica mayor de 200 miligramos en las últimas 24 horas y que su tratamiento fuera insulina. Ellos también hacían unas alertas, se utilizaron el mismo dispositivo que les mostré anteriormente y la letra para hiperglicemia e hipoglicemia. Digamos que la diferencia del estudio anterior, este estudio se enfocó más en hiperglicemia que a diferencia del otro que se enfocó más en hipoglicemia, y siempre se excluyó aquellos pacientes que estaban en embarazo, que requerían, que requerían cuidado intensivo, que estaban con insulina intravenosa, que incluso fueran llevados a procedimientos de radiología o que alguna otra condición, según la consideraba el médico, que fuera no segura tener el monitoreo continuo de glucosa. Como vemos acá, pues no habían diferencias importantes entre los dos grupos. Aquí incluyeron más o menos más de 100 pacientes. Y lo importante de este estudio es que los pacientes, el porcentaje de pacientes en hiperglicemia fue mayor en el grupo de glucometría que incluso en el grupo de monitoreo continuo de glucosa. De igualmente, el porcentaje de eventos de hipoglicemia fue mayor en el porcentaje de usted reconocer la hipoglicemia fue mayor en el grupo de monitoreo de glucosa que en el grupo, eh, que en el grupo de glucometría. Igualmente, la duración de los eventos, especialmente pues en hipoglicemia, fue menor en el grupo de monitoreo de glucosa. Entonces ellos mencionan que el monitoreo continuo de glucosa es seguro en entornos hospitalarios y que incluso puede convertirse en el quinto signo vital. ¿Qué limitaciones tiene este estudio? Realmente tuvo poco tiempo de monitoreo, ellos solo tuvieron como 5 días de seguimiento y hubo bajo porcentaje de hipoglicemia porque, como vimos, el criterio de inclusión fue hiperglicemia, y no especificaban si eran pacientes con alto riesgo de hipoglicemias. Es un análisis intermedio a este estudio pues que está como por salir, que pues yo no lo encontré todavía, pero que probablemente tenga más número de pacientes y nos diga las limitaciones que tenía este otro estudio. Y ya por último les traje este estudio, y es que, como vimos en esa recomendación, realmente cuando se considera el monitoreo continuo de glucosa hay que ser muy cautos a la manera de decidir si vamos o no a tener alguna decisión en la insulina. Siempre se debe pues como confirmar, porque la precisión no es tan buena. Sin embargo, este estudio evaluó no solo lo que les mostré ahorita en los episodios de hipoglicemia y hiperglicemia, sino también como los desenlaces que se tienen con respecto al cambio de la insulina, y vieron que realmente el monitoreo continuo de glucosa se asoció a menor en episodios de hipoglicemia, así usted tenga modificaciones en la insulina. Ellos hicieron un propio protocolo porque aún no se
tiene como una estandarización de acuerdo a la variabilidad en esos monitoreos continuos de glucosas, cómo se ve, pues cómo proceder, pero bueno, es un estudio que tiene luces al respecto. Entonces, ¿qué consideraciones en esta pregunta nos dan los autores? Y es que hay un beneficio moderado con el monitoreo continuo de glucosa, con una detección temprana y para evitar la hipoglicemia. La mayoría de los pacientes en los estudios fueron pacientes con diabetes tipo 2. Realmente había muy pocos diabetes tipo 1, pero ellos dicen que probablemente los beneficios sean similares. ¿Qué es importante? Que los hospitales necesitan considerar los costos y el balance de esto, y también teniendo presente pues el personal de enfermería y el entrenamiento del mismo, además de la necesidad de reemplazo de estos monitoreos si se lleva procedimientos de radiología, de resonancia magnética, y por tanto ellos dicen que en cada institución debería haber pues como un protocolo del mismo para aumentar la tasa de éxitos. ¿Y qué preocupación se tiene? Es que hay una menor precisión de hipoglicemias menores de 70, entonces probablemente hay un sobretratamiento, pero esto se supera con el beneficio de evitar las hipoglucemias. Y la más alta, la más baja precisión a niveles más altos de glucosa, por eso recomiendan siempre la glucometría antes de ajustar la dosis de insulina. Y ellos mencionan que se debe tener una precalibración en las primeras 12 horas con glucometría para validar la confiabilidad y la exactitud. Digamos que para efectos prácticos en esta pregunta, ellos nos dicen que si un paciente ya viene con un dispositivo propio, siempre y cuando no interfieran con las atenciones de los pacientes, se podría utilizar, y siempre y cuando haya el personal educado para esto y como todas las herramientas de educación sobre esta tecnología. Si falla este dispositivo, puede trasladarse a un dispositivo intrahospitalario o a una glucometría usual, e incluso si vienen con circuito cerrado con bomba, puede cambiarse la bomba a modo manual en caso de falla, dosis insuficiente. Entonces esa fue la primera pregunta. La segunda que vamos a analizar el día de hoy, que ellos nos mencionan en la guía, es la hiperglicemia con antecedente no de diabetes mellitus, las terapias no insulina versus la insulina por horario. Entonces de acá ellos nos mencionan dos recomendaciones, y una es que se sugiere la terapia con insulina por horario en lugar de la terapia sin insulina en estos pacientes, en los pacientes con hiperglicemia. Pero en los pacientes que son diabéticos y están cerca al alta y que no requieren insulina ambulatoriamente, se pudiera utilizar los inhibidores de PPAR4, e incluso aquellos pacientes que tienen hiperglicemia, que probablemente no requieran pues insulina ambulatoriamente y estén estables y cerca al alta, también se puede utilizar los inhibidores de PP4. Por su parte, si se encuentra una hiperglicemia leve y tiene antecedente de diabetes mellitus, se sugiere cualquier inhibidor de PP4 con esquema de insulina de corrección o insulina por horario. Entonces, ellos dicen que existe diabetes mellitus moderadamente bien manejada cuando tiene una hemoglobina glicada menor de 7.5% reciente o una glucosa sérica menor de 180, o tiene una terapia con insulina previa a hospitalización menor de 0.6 unidades por kilo día, siempre teniendo la salvedad que si en 24 horas persiste con hiperglicemia que es definido como mayor a 180 miligramos por decilitro en esta terapia con inhibidor de PP4 y con esquema de corrección, es mejor pasarlo a una insulina por horario. ¿De dónde vienen estas recomendaciones? Entonces, este es uno de los ensayos clínicos que ellos tuvieron en cuenta, y fue este estudio de linagliptina en pacientes hospitalizados con diabetes mellitus tipo 2, que fue un ensayo de no inferioridad. Como meta era evaluar la no inferioridad de una diferencia de glucosa promedio de 18 miligramos por decilitro. El seguimiento fue hasta el alta o hasta por máximo 10 días, y ellos incluyeron pacientes entre 18 y 80 años que iban a ser llevados a un procedimiento quirúrgico no cardíaco y que tenían glucosas entre 140 a 400 miligramos por decilitro, con las indicaciones que ya les mostré en la recomendación. La intervención fue linagliptina 1 miligramo al día versus insulina basal. Y estas fueron las dosis que ellos utilizaron de insulina para el estudio en el grupo control. Como vemos, fue un estudio relativamente, pues con un tamaño de muestra relativamente grande, a diferencia de los que vimos en la primera pregunta, habían casi 200 pacientes incluidos,
No había una diferencia significativa, aunque los pacientes con linagliptina tenían un índice de masa corporal mayor y en Basalbolo tenía una hemoglobina glicada mayor en este grupo. La mayoría de personas que ingresaron fueron a tratamiento quirúrgico ortopédico. ¿Y ellos qué vieron? Entonces ellos vieron que los pacientes con linagliptina tenían más tasa de mantener una glucosa mayor de 200 a diferencia del grupo Basarbolo, y tenía mayor tasa de fallo en el tratamiento y de requerir pasar al grupo de Basarbolo, pero encontraron que ellos tenían menos eventos de hipoglicemia cuando se utilizaba la linagliptina que los pacientes con insulina Basal-Bolo. Entonces se concluye que la linagliptina oral combinada con insulina de corrección ofrece una terapia alternativa a la terapia con insulina Basal-Bolo en muchos pacientes quirúrgicos con diabetes mellitus 2, especialmente si la glucosa está menor de 200 miligramos. ¿Qué limitaciones tenemos? Entonces, que habían algunas diferencias en las características basales. El grupo de insulina basal tenía un menor índice de masa corporal, la mayoría eran pacientes con cirugía electiva y el tiempo de seguimiento fueron solo 10 días. Este fue otro de los estudios en los cuales se evaluó, fue la exenatida, en la cual es utilizado 5 microgramos 2 veces al día. Ellos también incluyeron pacientes entre 18 y 80 años que tenían diabetes mellitus en tratamiento con dieta, con agentes orales o bajas dosis de insulina, definido como 0.5 unidades por kilo al día, y una glucosa menor de 140, mayor de 140, pero menor de 400 miligramos por decilitros. Ellos hicieron 3 grupos, uno en que evaluaban la exenatida sola, otra exenatida con insulina basal y otra insulina basal-bolo. Acá, como vemos, el estudio incluyó más de 100 pacientes. Realmente no había unas diferencias significativas entre los dos grupos de los pacientes. ¿Y qué concluyó o qué vio este estudio? Entonces, lo primero es que el porcentaje de episodios de hipoglicemia definidos como menor de 70 fueron menor en exenativa, y las unidades de corrección se requirió más también en este grupo, pero los eventos adversos, especialmente eventos adversos gastrointestinales con náuseas y vómito, se presentaron más en el grupo de exenativa que en el grupo de insulina basal-bolo. Y por eso ellos concluyen que la exenativa sola o en combinación con insulina basal demostró ser segura y mejorar el control glucémico en pacientes hospitalizados con diabetes mellitus asociados con tasas más bajas de hipoglicemias, pero presentaron más altas tasas de eventos gastrointestinales, especialmente por náuseas y el vómito. Las limitaciones principales fue que fue un estudio abierto, el tamaño de muestra y que no había cegamiento en este estudio. Digamos que para concluir con respecto a las otras terapias no insulina que pudiera uno utilizar en el paciente hospitalizado, que aún todavía es muy debatido, realmente no se encontraron RCT con metformina, sulfonilureas, tiazolinediona ni inhibidores de SGLT2 para esta guía, porque ya sí hay pues de algunas enfermedades con inhibidores de SGLT2, especialmente porque en análisis retrospectivo las sulfonilureas encontraron un factor de riesgo para hipoglicemia y por eso no han sido aconsejables intrahospitalarias, y por preocupaciones teóricas desde ambientes ambulatorios, especialmente la acidosis láctica, la cetoacidosis euglicémica, la lesión renal aguda, especialmente perioperatoria con el inhibidor de SGLT2 y la falla cardíaca aguda con la tiazolinediona. Es muy importante que ellos nos mencionan que no encontraron RCT, pero sí hay reportes de casos de estas preocupaciones teóricas y por eso digamos que ellos tampoco ahondaron mucho en incluir estas terapias. Y como les dije, hay un bajo nivel de evidencia, pero ellos sí encontraron que los GLP-1 y las sulfonilureas pueden ser incluso peligrosos. Ya les mostré, por ejemplo, la exenatida se encontró más síntomas gastrointestinales y la sulfonilurea pues ya tenía unos análisis retrospectivos. La tercera pregunta que vamos a responder es el esquema de corrección versus la terapia de insulina por horario y corrección, que sería la insulina basal-bolo o solo pues la basal con la insulina de corrección. Entonces ellos nos mencionan, nos lo recomiendan, que la hiperglucemia definida como una glucemia mayor de 140 miligramos por decilitro sin historia de diabetes sugieren iniciar corrección sobre la
terapia con insulina por horario. La meta es 100 a 100, mantener la glucometría en 100 a 180 y si persisten más de 2 mediciones en 24 horas mayores o iguales a 180, se debería adicionar la insulina por horario aparte de la de corrección. Si por el contrario se tienen pacientes con diabetes sin insulina ambulatoriamente, sugieren iniciar esquema de corrección o la terapia por insulina por horario, también manteniendo esta misma meta y teniendo presente que si al ingreso tenía una glucometría mayor o igual a 180, se debería iniciar insulina por horario. Y si persiste mayor o igual a 2 mediciones en 24 horas, también adicionar insulina por horario. Por su parte, si el paciente es diabético y tiene insulina, se sugiere continuar con esta insulina pues como por horario, teniendo presente que si tiene ambulatoriamente mayor o igual a 6 a 1 unidad por kilo día, se pudiera reducir la dosis 10 a 20% de acuerdo pues como a la insulina que tenía basal y siempre modificando de acuerdo a la nutrición y de acuerdo a la enfermedad que lo obligó a hospitalizarse. Entonces, esto parte de este estudio, que es un estudio un poquito antiguo, es del 2013. Realmente ellos incluyeron otros estudios, pero este fue como el más importante para esta sugerencia, que fue un estudio aleatorizado multicéntrico abierto, fue un estudio de no inferioridad que incluyeron adultos con diabetes mellitus que tenían diagnóstico más de 3 meses y que ingresaban pues como al hospital. Ellos tenían 2 grupos, uno que evaluaba el basal bolo, pues la terapia de insulina basal bolo, y otro que evaluaba la terapia con insulina basal más corrección. Entonces, como vemos al lado izquierdo, realmente no habían diferencias significativas. Fue un estudio que incluyó aproximadamente más de 200 pacientes, porque ellos realmente tenían un grupo con basal bolo, otro grupo con basal más esquema de corrección y otro grupo solo con esquema de corrección. La mayoría eran pacientes que iban a cirugía abdominal. ¿Y ellos qué encontraron? Ellos encontraron que en el grupo de insulina de corrección se presentaban mayor episodios de hiperglicemia, definido como una glucometría mayor de 180, mayor tasas de falla terapéutica que haya tenido que cambiar por el otro insulina basal bolo, pero en episodios de hipoglicemia se presentaba mucho más en insulina en la terapia de insulina basal bolo que en la terapia en el esquema de corrección. Entonces ellos por eso mencionan que los pacientes con diabetes tipo 2 en tratamiento ambulatorio con dieta, con hipoglicemiantes orales o con insulina en bajas dosis puede ser manejados con insulina basal más corrección, a diferencia de los que tienen una glucometría muy alta desde la admisión, una glicada mayor de 7.5 o deberían tratarse con basal bolo o también puede hacer pues como basal corrección, teniendo presente que con el basal bolo tienen menos episodios de hiperglicemia, pero más episodios de hipoglicemia. ¿Cuáles son los limitantes? Y es que fue un estudio abierto y excluyeron muchos pacientes. Ya vamos a hablar sobre la pregunta 4 de esta guía y es sobre continuar con la infusión de insulina subcutánea continua, más conocida como terapia bomba de insulina versus insulina subcutánea por horario en pacientes usuarios de bomba. Entonces ellos nos mencionan que se sugiere continuar con la terapia bomba de insulina si hay personal entrenado. Si no hay personal entrenado y se sospecha una duración de hospitalización mayor o igual a 1 o 2 días, se sugiere la transición a insulina basal bolo subcutáneo antes de antes de interrumpir la bomba. Ahorita les voy a mostrar cómo. Es importante mencionar que para poder implementar esta sugerencia es muy importante la educación de los pacientes, especialmente el manejo de los dispositivos, especialmente saber cómo si el paciente conoce su bombo o no, que no tenga una alteración del estado de conciencia, que no tenga una enfermedad crítica que lo limite a utilizar su bomba o que esté en unidades de cuidados intensivos. Y acá ellos nos mencionan la importancia de tener un grupo especialista en endocrinología en el hospital para que estas terapias tengan éxito. Entonces, en caso de que no se pueda pues continuar o no se tenga este personal entrenado, como les dije, para utilizar la bomba, uno pudiera pasar a insulina subcutánea y lo que ellos nos dicen es que uno debería mirar cuánta dosis de insulina basal aplicó la bomba y eso darlo
en un día o cada 12 días, teniendo en cuenta administrarlo 2 horas antes de suspender la bomba, o si es insulina de acción rápida, al menos 30 minutos antes de suspender la bomba. Y para la insulina de acción rápida, ellos recomiendan mirar cuánto se administra, si ellos tienen el conteo de carbohidratos o una dosis fija de 0,2 a 0,4 unidades por kilo cada 3 horas. Si usted no sabe cuánto tiene de insulina basal que le está aplicando la bomba, ellos mencionan que uno puede utilizar una dosis fija de 0,2 a 0,4 unidades por kilo día de insulina glargina y así mismo de insulina en dosis fija. Este es de dónde viene pues como esta sugerencia de los autores. Este es un estudio de cohorte retrospectivo. Para esta pregunta solo tenemos estudios de cohorte, no tenemos estudios RCTs, y ellos incluyeron pacientes mayores o iguales a 18 años sin crisis hiperglicémica. Lo más importante de que les quiero mostrar en este grupo es que en los estudios siempre evalúan el conocimiento del paciente de su bomba. Entonces ellos incluso tenían 3 grupos, uno en la cual es el grupo que educó, que eran especialistas en endocrinología, miraban si el paciente si conocía bien su bomba, si tenía como todos los criterios para que entre hospitalariamente, si fallaba la bomba ellos se dieron cuenta, era una lista pues que ellos mencionaban para estar en cada grupo, y entonces ellos si el paciente conocía muy bien la bomba y tenía todo checklist de la lista que ellos tenían, lo ponían en grupo A, si tenía más o menos grupo B, y si no, lo pasaban a insulina subcutánea. Y como vemos acá, la mayoría de los pacientes eran pacientes con diabetes mellitus tipo 1, la mayoría, como les dije, hasta un 80% tenían evaluación por endocrino, y la duración de la estancia fue más o menos 6 días. Ellos que vieron que cuando estaban los pacientes con bomba y ellos pues tenían su educación y estaban pues apropiados de esa terapia, tenían menos porcentajes de hipoglicemia e incluso menos porcentajes de hiperglicemia, entonces casi siempre se mantenían como en la meta de glucometría. Entonces, por ello ellos mencionan que los pacientes con educación en bomba de insulina pueden continuar en ella durante la hospitalización, y es muy importante tener en cuenta el ajuste de la bomba, especialmente cuando hay hipoglicemias. Sin embargo, las limitantes de este estudio fue el número de pacientes, fue un estudio pues pequeño, fue un estudio de cohorte y no estandarizaron bien para uno saber si realmente el paciente sí tenía el conocimiento adecuado de esa bomba o no. El otro estudio para dar esta recomendación fue este estudio de cohortes que incluyeron pacientes con diabetes mellitus en bomba de insulina, quienes requerían hospitalización entre 2006 y 2011. Aquí se incluyeron más número de pacientes, eran como 300 pacientes, y lo que les quiero mostrar con estas gráficas es los episodios de hiperglicemia o hipoglicemia, de acuerdo si estaba la bomba activa, la bomba apagada y la bomba intermitente, y realmente no había una diferencia importante, e incluso en los pacientes con bomba activa no ven que hacen menos hiperglicemia, definido como mayor de 300 miligramos para los autores, e incluso menor episodios de hipoglicemia cuando hay una educación adecuada de cada uno de estos pacientes. Ahora vamos a hablar sobre el régimen de insulina NPH versus la insulina vasarbolo en pacientes con hiperglucemia recibiendo glucocorticoides. Y acá lo que nos sugieren los autores de esta guía es que se puede utilizar cualquiera de los dos regímenes, que tenga un régimen de insulina NPH en dosis dividida de insulina NPH con o sin insulina prandial, dependiendo de la dosis de esteroides, y si el paciente ya viene con una insulina vasarbolo, se puede incluso adicionar esta insulina NPH. El monitoreo de glucosa, el monitoreo de glucosa en sangre para evitar las hipoglicemias siempre debe tenerse presente en estos pacientes, especialmente porque al disminuir los esteroides o el retiro de los mismos pueden presentar hipoglicemias graves. Entonces, ¿de dónde viene como esta recomendación? Entonces, este es uno de los estudios que ellos incluyen para esta recomendación, que es un ensayo clínico aleatorizado y fue abierto entre el 2014 y 2013, y ellos incluían pacientes mayores de 18 años expuestos a glucocorticoides equivalentes a 10 miligramos en 24 horas de prednisolona. Ellos realmente tuvieron 3 grupos, un grupo donde no utilizaban NPH y otro grupo donde sí lo utilizaban,
como ya vamos a ver más adelante, y de acuerdo a si tenía antecedente de diabetes mellitus o no tenía el antecedente de diabetes mellitus. Entonces, digamos que teóricamente, ¿por qué nació esta recomendación? Y es porque hay unos esteroides que tienen una vida media que pudiera como uno hacer un match con el de la insulina. Entonces ellos, por ejemplo, utilizaron prednisolona y pametilprednisolona, insulina NPH, porque ellos dicen pues que farmacocinéticamente uno esperaría que no se produzca la hiperglicemia y por eso la NPH es como tan recomendada, pero la dexametasona tiene una vía media más larga, parecía pues como a la insulina glargina, y la hidrocortisona utilizaron insulina regular. Ellos utilizaban estas dosis de acuerdo pues como a la dosis de esteroide, de acuerdo a eso eran la dosificación de la insulina. Y no solo tenían en cuenta eso como les dije, sino también la hemoglobina glicada, qué valores tenía y si tenía o no antecedente de diabetes. Entonces realmente si no tenía antecedente de diabetes, la hemoglobina glicada no daba para un diagnóstico de diabetes, utilizaban una insulina de corrección, que casi siempre, como les dije, dependía del tipo de esteroide que yo estuviera utilizando. Y si ya tenía diabetes, poder utilizar las insulinas que ya estaba utilizando el paciente, más un esquema de corrección que era más o menos parecido a lo que yo les mostré ahorita, de acuerdo al tipo de esteroides. Como vemos acá, realmente no había unas diferencias importantes en los pacientes en los dos grupos y la mayoría de esteroide utilizado fue la prednisolona y ellos encontraron que en el grupo experimental, es decir, en donde utilizaban NPH, se encontraban menos episodios de hiperglicemia y no habían episodios de hipoglicemia. Y en el grupo control, que eran aquellos que se dejaban insulina basal bolo sin adicionarle la NPH, se encontró incluso más episodios de hiperglicemia. Entonces ellos mencionan que cuando se compara insulina basal bolo, el nuevo protocolo se asoció a menos variabilidad glucémica y más bajo promedio de glucosa. ¿Qué problemas tiene este estudio? Es que fue un estudio abierto, el tamaño de muestra, que la dexametasona y hidrocortisona tenía otro enfoque, pero la mayoría de pacientes, como vimos, eran pacientes que estaban en el grupo de prednisolona y realmente no se menciona cuánta dosis total tenían en cada grupo. ¿Qué otras consideraciones es importante mencionar? Y es que los autores nos dicen que es más importante el manejo de la glucosa que el régimen que usted utilice, porque como les mostré, es algo teórico más que la evidencia nos haya mostrado, aunque ahí pues la evidencia que hay sí mostró cómo favorecer eso, pero requiere, es algo muy complejo para el personal de salud saber, entonces, bueno, le voy a aplicar la NPH, le voy a administrar la prednisolona a esta hora, entonces, digamos que a nivel práctico puede resultar más difícil, especialmente para el personal de enfermería, y por eso siempre tenemos que tener en cuenta como la parte de las enfermeras, que todos los pacientes tenían una nutrición regular y que una dosis una vez al día de NPH puede ser más fácil al mismo tiempo que el glucocorticoide de acción intermedia, que en este caso sería la metilprednisolona o la prednisolona. Ya por último, vamos a analizar esta pregunta y es la nutrición enteral y regímenes de insulina, que ya sea basal o basal bolo versus NPH, y ellos nos mencionan que los pacientes con diabetes tipo 2 con nutrición enteral y sin formulaciones específicas se sugiere regímenes o de NPH o de basal bolo. Para esto ellos incluyeron dos revisiones, pues, evaluación de dos revisiones sistemáticas, un RCT y dos no RCT. Realmente no encontraron diferencias en glucosa promedia diaria entre los regímenes de insulina basal o basal bolo versus NPH con corrección, y en estudios observacionales había menos días de hospitalización con NPH comparado con basal bolo. El número de hipoglicemias aumentan más en el régimen de insulina basal bolo comparado con insulina 70-30. Este es uno de los RCT que ellos incluyeron, los cuales los pacientes se sometían a insulina de corrección o insulina basal con glargina. Y realmente, como vemos, no había pues como una diferencia importante entre los dos grupos, pero los pacientes que tenían insulina con corrección presentaban más episodios de hipoglicemia e incluso eh, más porcentaje de requerir más corrección, a diferencia de los que tenían una insulina pues glargina, que tenían menos episodios de hipoglicemia y menos episodios de requerir corrección. Vamos a solo a mirar las otras preguntas que nos ofrecen la guía. Una es con respecto a la cirugía electiva y la meta hemoglobina glicada
y glucosa sérica en los pacientes pues, que van a hacer ya su cirugía electiva. Entonces ellos nos mencionan que los pacientes con diabetes 2 se sugiere una meta preoperatoria de una glicada menor de 8 y una glucosa entre 100 o 180 miligramos por decilitro. Esta glucosa debe tomarse 1 o 4 horas antes de la cirugía. Y si no es factible tener esa hemoglobina glicada, entonces concentraciones de glucosa entre 100 o 180 miligramos por decilitro, pero no dicen el tiempo en cuál debería estar esta meta. Siempre tener en cuenta las variaciones de la hemoglobina glicada, como si tiene anemia, porque casi siempre esos pacientes quirúrgicos tienen algo de más, o anemia, o medicamentos, o enfermedad renal crónica, entonces en lo posible pues como tener esta meta. Lo otro es el conteo de carbohidratos versus el no conteo para dosificar la insulina prandial. Y ellos nos mencionan que los pacientes con diabetes tipo 2 sin tratamiento con insulina más que requieran una insulina prandial, no se sugiere pues el conteo de carbohidratos por todas las implicaciones que tiene esto en un paciente diabético hospitalizado. Pero si el paciente ya viene con el conteo de carbohidratos en la casa, es un paciente pues como educado, ellos dicen que uno pudiera pues cómo utilizarlo teniendo presente la educación de ese paciente, la educación del personal de enfermería y cómo tener todo el armamentario especialmente para la parte nutricional. Lo tercero son los líquidos orales calóricos con carbohidratos versus las bebidas no calóricas prequirúrgicas. Eso lo utilizan mucho más que todo el personal de anestesiología. Ellos no lo recomiendan en estos pacientes con diabetes mellitus tipo 2 incluso ningún otro tipo de diabetes mellitus, porque a pesar de que no se han encontrado como diferencias importantes, ellos dicen que puede haber episodios de hiperglicemia que pueden tener consecuencias quirúrgicas importantes. Y a esta diapositiva se la señalo en amarillo y se la señalo como muy importante porque es la única que tiene evidencia que, como vimos, que es condicional y moderada calidad pues, de la evidencia, y es educar a los pacientes con diabetes intrahospitalarios, educar, no solo enseñarles cómo es la insulina, sino todo el contexto del paciente que tienen diabetes mellitus, porque ellos, como nos mencionan en la guía, los pacientes muchas veces que vuelven y tienen procesos de readmisión es porque no tienen la posibilidad ambulatoriamente de tener una cita, incluso educarlos hospitalariamente, a pesar de que no es lo ideal porque está en una condición aguda, disminuye esos riesgos de readmisión, de llevar a la methemoglobina glicosilada y hasta la brecha social, porque hay pacientes que no tienen pues más citas ambulatorias ni nada, y realmente esta es la única recomendación que tiene una buena recomendación en esta guía. Entonces, el resumen, hay una alta prevalencia de pacientes hospitalizados con hiperglicemia, con o sin diabetes mellitus, hay una necesidad de entrenamiento en los nuevos dispositivos para el manejo de la diabetes mellitus, como son el monitoreo continuo de glucosa y las bombas de insulina. La insulina sigue siendo el medicamento de elección para el tratamiento de la hiperglicemia en el hospital, y los inhibidores de PP4 es una alternativa si están cerca a la alta, si tienen hiperglucemia leve, adicionado a un esquema de corrección. Digamos que no hay estudios, o ellos no incluyeron estudios en los cuales haya insulina vasarbolo adicionado a un inhibidor de PP4, que sí se hace mucho en la vida práctica. Y la hiperglicemia con esteroides puede utilizar la NPH o insulina vasarbolo al igual que la nutrición enteral. Vamos a hacer una evaluación muy corta de esta guía con el método AGRID, y lo primero es evaluar el alcance y la finalidad, los objetivos, la pregunta y la población. Entonces yo le di una buena calificación. Ellos mencionan cuáles eran los objetivos, las preguntas y la población. Que hayan, digamos, limitaciones con ciertas definiciones es otra cosa diferente, pero ellos sí la definen. La participación de partes muy interesadas, ellos siempre mencionaron que tuvieron en cuenta los conflictos de interés, especialmente como teniendo en cuenta que hablaron mucho lo que es el monitoreo continuo de glucosa y las bombas de insulina, el rigor de desarrollo. Hicieron una búsqueda sistemática, y aunque ahí nos dan el link para mirar como todo lo que ellos revisaron, realmente a mí no me funcionó, y pues por ahora no me han respuesto como el correo para buscarlos. Al profe Fabián, que fue el que me ayudó, tampoco nos funcionó, pero ahí sí está pues como el link. Lo otro es la claridad de la presentación. Digamos que es una guía un poquito más desordenada en la manera en cómo ponen
las recomendaciones, pero sí son recomendaciones específicas, no son tan ambiguas, dan otras opciones de manejo y la aplicabilidad especialmente le pusimos más o menos pues como la calificación por todo lo que les dije, implementar esta nueva tecnología. La entidad financiera fueron solo los de la sociedad y como les dije, ellos siempre especificaron como el conflicto de intereses. Muchas gracias a todos. Bueno, ahora voy a mirar a terminar de subir a los del grupo de endocrino para mirar los comentarios de ellos que nos quieren como más o menos enseñar el profe Willes que nos quiere decir. Hola, hola, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí, profe, se le escucha muy bien. Ah, bueno, perfecto. Muchas gracias pues por la invitación. Sí, yo creo que en la realidad nosotros vemos que en el diabético hospitalizado pues hay que tener, como dijiste muy bien, unas metas que serán un poquito más amplias. Ya no estamos tan excesivos como con lo de la tendencia a la hipoglicemia. Y fíjate que esa meta pues muy de hasta el 180 no queda más tranquilo. En la práctica clínica, los DPP4, yo creo que aquí seguimos teniendo esa ventaja y lo podemos utilizar como en el control de la glucemia postprandial. De hecho, los agonistas de GLP-1 también han ganado terreno en el paciente diabético hospitalizado. Aquí no lo hacemos básicamente más por situaciones administrativas y no disponibilidad en todos los casos. Y posiblemente los ISGLT2, pacientes que tienen falla cardíaca aguda, pudieran también tener una utilidad porque es como su lecho más importante. Lo que mencionaste con las insulinas, pues yo creo que cada vez utilizamos menos NPH y preferimos utilizar, salvo situaciones muy particulares, utilizamos son más insulinas basales, la que uno tenga disponible y que pueda uno utilizar. Y yo creo que esto siempre será un gran reto, lograr coordinar la aplicación de la insulina con el alimento y los tiempos de los mismos y la medición de la glucometría. Yo creo que ahí es donde está la gran clave de todo esto, tener en cuenta que si el paciente tiene hipoglicemia, pues uno podría retardar la aplicación de la insulina de acción rápida e inclusive hacerlo cuando el paciente ya haya almorzado o haya consumido el alimento con 2 o 4 unidades menos de las que correspondían o la mitad de la dosis. Pero yo creo que es un mensaje que también debe quedar aquí en el público y es que la omisión de la aplicación de la insulina de acción rápida puede generar claramente una descompensación de ese paciente y perder por lo menos un día de hospitalización. Y yo creo que serían como los comentarios grandes que yo tendría y pues darte las gracias por la revisión. Listo, profe, muchas gracias. El profe Alejandro nos escribió, Alejandro Román nos escribió en el chat que con respecto a los inhibidores de SGLT2 no incluyeron los estudios de falla cardíaca aguda que muestran seguridad, aunque no se evaluó en el primario control glucémico. Si ellos no lo, pues no les incluyeron los de falla cardíaca y por eso fue que incluso no los adicionaron, pues como ahí. Y no sé si el profe... El profe Juan David nos quiera dar alguna apreciación de él. Mientras que Wanda pronto hace un Hola, comentario. ¿me escuchan bien? ¿Me escuchan bien ya? Sí, sí, Dale, Juan, profe, sí. ya. Hola. Ah, bueno. No, yo lo que iba a mencionar era lo de bomba de insulina. Miren que siempre mencionan que tiene que ser personal entrenado. Entonces la idea es que en el mundo real los pacientes que tienen bomba de insulina ya saben manejar bien eso. El problema es que la mayoría de las instituciones no tienen, los hospitales no tienen personas entrenadas en eso. Entonces uno ahí lo que hace es, el paciente tiene la conciencia, está presente, pues no tiene pérdida de la conciencia, el paciente puede manejar e inclusive uno se puede comunicar por WhatsApp y uno les orienta a los pacientes que están hospitalizados. Pero si el paciente tiene pérdida de la conciencia, pues ahí sí uno no se enreda, se le quita la bomba y se deja una infusión de insulina. Miren, tan importante lo que mencionaron de la educación de los pacientes y pues en el caso particular de San Vicente, que uno le va a pasar pues que se ha perdido hace como más de 2 años el programa de educación en diabetes, que era una enfermera que reportaba conocimiento a los pacientes. Pero eso, pues, muchas gracias por la presentación. Listo, profe, muchas gracias. El profe Yo William haría un nos... comentario adicional y es que recuerden que en el menú del hospital se hizo un trabajo con nutrición
cambiando la distribución. Recuerden que en general se utilizaban 5 o 6 comidas durante el día, pero lo que vimos con los pacientes es que precisamente por el uso de la media mañana o la media tarde que pudiera tener carbohidratos o algo que subiera el azúcar, y el no aplicar las adicionales de la insulina de acción rápida, se tomó más bien la determinación de darles el desayuno, el almuerzo y la cena, reuniendo, digamos, como la porción de la fruta en el almuerzo, mejor dicho, cuadrando para que fueran 3 o a veces les dan una meriendita. Esto se hizo con una finalidad muy específica y es evitar picos de hiperglicemia pre-almuerzo o pre-cena dados por el consumo de alimentos con carbohidratos que pudieran elevar y no ser contrarrestados con dosis adicionales de insulina de acción rápida. El mensaje es que en la minuta el número de carbohidratos principal está dado en el almuerzo. Entonces, cuando uno cuadra los esquemas de insulina de los pacientes, hay una tendencia a cuadrarlos todos igual, 5, 5, 5, 6, 6, 6. Ojo, que si bien esos números son una distribución tentativa que uno hace, también dependerán mucho en qué momento se sube más el azúcar y cuánto carbohidrato hubo en cada comida. Entonces, la comida más grande es la del almuerzo. La sugerencia es que en el almuerzo haya una unidad más, por lo menos, con respecto a las que se aplican en el desayuno y en la cena. Y lo otro que uno ve es que la resistencia a la insulina no es lo mismo en la mañana que en la tarde que en la noche. Y es posible que el paciente en las horas de la cena puede que necesite una unidad menos, usualmente, con respecto a los esquemas que uno pone como todos fijos igualitos. Entonces son pisticas también diagnósticas o por lo menos de ajuste del tratamiento en el paciente que está hospitalizado de acuerdo al menú que estamos recibiendo aquí en el hospital. Listo, profe, muchas gracias. Y el profe David ya puede, nos está levantando la mano, ya puede hablar. Bueno, Tania, te felicito. Muchas gracias por la charla. Quería preguntarle algo a ti, al servicio endocrino, sobre dos cosas. La primera pregunta sería, si la insulina glargina en un paciente hospitalizado, ¿habría alguna ventaja en usarla en la mañana o en la noche? Pues en el contexto de hospitalización, o alguna cosa que indique que es mejor cambiar este horario. Y segundo, en el momento en el que le damos al paciente alta, ahí donde de pronto a veces nos rascamos la cabeza qué hacer como internistas, es decir, es un paciente que estaba con insulina hospitalariamente, pero es un diabético tipo 2 y lo vamos a mandar con todos los medicamentos normoglicemiantes que queremos mandarle, digamos, por ejemplo, empagliflozina y empezar a titular la metformina y demás. Entonces, ¿qué consideraciones o qué recomendaciones puede dar el servicio endocrino para cómo disminuir esa insulina basal que recibió durante la hospitalización? Porque uno presume que al empezar esos normoglicemiantes orales y estar muy controlado durante la hospitalización, cuando empiecen a actuar ambulatoriamente, pues el paciente va a tener hipoglicemia. Entonces, se nos queda la duda de cuánto disminuye esa insulina basal cuando ya le vamos a dar de alta al paciente. Obviamente esto tiene muchas variables, el paciente de pronto en la casa va a comer más, no come igual que en el hospital, eso es muy difícil, pero de pronto no sé qué experiencia han tenido viendo los pacientes. Gracias, David, por la pregunta. Entonces, lo primero es que la glargina en teoría dura cerca de 24 horas, digo en teoría porque algunos pacientes no alcanzará, pero resulta ser más cómodo que si uno pasa la ronda en las horas de la mañana, el ajuste efectivo se va a hacer el mismo día en las horas de la noche. Entonces, el aplicarla intrahospitalaria en la noche resulta ser, digamos, bueno porque me permite a mí hacer efectivo el cambio el mismo día que yo estoy bien. En cambio, si yo llegué, pasé la ronda a las 10 de la mañana, el paciente ya le aplicaron esta mañana las 18 unidades y seguía hiperglicémico, sería ir a completarle las otras dos y ya a partir de mañana, que es lo que suele suceder, entonces le empezarían las 20. O sea que estamos atrasados con un día de insulina. Pero realmente, en teoría, usted la podría aplicar en cualquier momento, en la mañana o en la tarde o en la noche, siempre y cuando sea el mismo horario. Dado el caso de pacientes particularmente que no alcanzan las 24 horas, usted ve que la ponen en la noche, que amanece muy bien, pero que en la tarde, sobre todo en el precena, está alto y que en el posalmuerzo estaba muy normal y que no es por comida, es el paciente que pudiera tener el beneficio de una insulina de una nueva generación, llámese insulina de Gludec o insulina glargina U300, en la cual habrá una duración mínimo de 30 y pico de horas y que pues va a tener la cobertura total del día.
Y finalmente, con la pregunta de la salida, si es un paciente que debutó con un estado hiperosmolar, es diabético recién diagnosticado. Aquí lo tenías con esquema móvil, con esquema de basal y bolos de insulina basal y de acción rápida. La clave es que es un paciente que debe salir con terapia combinada, mínimo va a salir con la metformina, con el ISGLT2, llámese dapaglifosina o empaglifosina, especialmente si tiene enfermedad coronaria establecida o si tiene falla cardíaca. Pero adicional debe salir con la dosis basal y en este caso la basal, uno sabe que mínimo el inicio debió haber sido 0.2 y que en general el tope de la basal está por 0.4 unidades kilogramo por día. O sea que si esa persona pesa 70 kilos y estaba aquí requiriendo alrededor de 30 unidades, la recomendación es sáquelo, va a la casa con el 80% de la dosis que se venía utilizando y ambulatoriamente le vas a dejar la posibilidad que se titule cada 3, cada 4 días, que si las glucosas están dentro de metas e incluso saliendo algunas cercanas de 70, le vaya bajando la dosis de la insulina 2 unidades cada semana si lo va permitiendo el control glucométrico. En general, el paciente cuando debutó no se sabía que era diabético y tenía esquema basal bolos, yo le podría quitar los bolos, dejarlo solo con la basal y ponerlo en el esquema de metformina y SGLT2 o metformina con agonista de GLP-1 y SGLT2, que es, digamos, la condición que hoy en día estaría como más recomendada.